Bueno, pues hola Juan, hola Miguel de Melsa, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de PostCe, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar al público la opinión experta. Nos encontramos ahora con algunos investigadores del proyecto Aporofobia y Derecho Penal, un proyecto realmente interesante no solo por su enfoque, sino también por el propio tema. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y su investigadora principal es la profesora catedrática de Derecho Penal Ana Isabel Pérez Cepeda de la Universidad de Salamanca. Para hablar de este proyecto, contamos con la participación de 3 profesores de Derecho Penal, especialmente reconocidos en la doctrina y con una dilatada trayectoria. En primer lugar, tenemos con nosotros a Juan María Terradillos Basoco, catedrático de Derecho Penal, actualmente profesor emérito en la Universidad de Cádiz. Serán posiblemente muy pocos los que no conozcáis al profesor Terradillos, pues es uno de los penalistas más prestigiosos en España y su trayectoria es tan extensa que resulta difícil poder presentarlo como se merece. Es un autor especialmente prolijo que ha trabajado en numerosas líneas de investigación, pero quizás si tuviéramos que destacar algunas de ellas, creo que serían sin duda sus aportes en materia de derecho penal y derechos fundamentales, en materia de terrorismo y también en el ámbito de los derechos de los trabajadores, la política criminal de la exclusión y recientemente en materia de aporofobia. Por otro lado, también nos acompaña el profesor Miguel Bustos, profesor contratado doctor de Derecho Penal en la UNIR, y también es un prolijo autor con varias monografías y multitud de artículos y capítulos de libros. Sus líneas de investigación son también diversas, pero destacarían las relativas al derecho penal económico, los delitos de omisión, la categoría de la punibilidad o los delitos acumulativos. Finalmente, también nos acompaña otra investigadora del proyecto, que es la profesora de Derecho Penal de Melsa Benito, de la Universidad de Deusto. La profesora Benito es autora también de numerosas publicaciones y entre sus líneas de investigación destacan las relativas a los derechos relacionados con la corrupción, el derecho penal internacional y la política criminal basada en las evidencias. Muchísimas gracias a los 3 por aceptar la invitación para conocer un poco más sobre el proyecto Aporofobia y Derecho Penal. Y si les parece bien, pues empezamos con la entrevista. Bien, en primer lugar, y aunque lo lógico en realidad sería preguntaros primero por lo que es el proyecto, creemos que es importante que como expertos en la materia, dado que el fenómeno objeto de análisis de este proyecto es en cierta medida novedoso, y si no novedoso al menos es de nuevo cuño, nos gustaría saber si nos podríais decir o conceptualizar brevemente qué es la aporofobia. Bueno, si queréis tomo la palabra. Gracias, gracias Belén, Ana Belén, gracias Fernando por esta invitación. Y bueno, el concepto de aporofobia creo que ya está, bueno, aunque sea desconocido durante un tiempo, incluso inexistente, ¿no? Durante algún otro tiempo, creo que ya con la obra de Adela Cortina de 2017, ¿no? Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, yo creo que ahí ya nos ha quedado a todos claros, ¿no? La aporofobia es la aversión, el rechazo, el odio al desfavorecido económicamente, ¿no? Ya existe como palabra oficialmente incluso en la RAE. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es tomar esa palabra para poner título al proyecto, pero sin pretender, vamos, lo novedoso del proyecto estaría no solo en el título, ¿no? Sino en todo aquello que se pretende analizar. Lo que pasa es que el título en sí, y por suerte nos acompaña hoy aquí el profesor Terradillos, el título del proyecto se lo debemos a él, de él nace el proyecto, de una conferencia que él pronuncia en la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, es en los cursos de enero de 2018, que lleva por título El derecho penal de la aporofobia, ¿no? Donde se quiere poner de manifiesto, bueno, pues cómo el derecho penal, ¿no? Discrimina o trata de una manera diferente a ese diferente, ¿no? Al otro, que en este caso sería el pobre, el menesteroso, el desfavorecido. Pero vamos, que digo que el origen del proyecto es el profesor Terradillos y su conferencia en la Universidad de Salamanca.
¿Y qué objetivos persigue este proyecto? Mira, yo podría resumirlos, creo que en tres grandes objetivos para no tampoco dilatar esta entrevista, no entrar en detalle, pero tiene, bueno, pues tres grandes objetivos. El primero es el análisis de las bases ideológicas de la aporofobia, que por supuesto lo ha realizado ya el profesor Terradillos en el libro Aporofobia y Plutofilia. Luego habría otro segundo apartado, otro segundo gran objetivo dentro del proyecto, que es sobre las manifestaciones del derecho penal de la aporofobia, o lo que hemos entendido por derecho penal de la aporofobia, de la discriminación, de la exclusión. Manifestaciones en el Código Penal en dos sentidos, ¿no? Por un lado, podríamos hablar de un derecho penal de la aporofobia cuando el Código Penal criminaliza la pobreza, la exclusión. Podría parecer el término de, novedoso, pero nada hay más antiguo o clásico, ¿no? En el derecho penal que la criminalización de la pobreza. Y por otro lado también como manifestaciones del derecho penal de la aporofobia, siguiendo la distinción que hace el profesor Terradillos, es la escasa protección, ¿no? Que el Código Penal otorga a los bienes jurídicos de las personas más, pues económicamente más desfavorecidas. No esa diferencia de trato, el pobre como delincuente o el pobre como víctima. Perdón, y acabo con los objetivos. Habría un último objetivo del proyecto antes de que comiencen la discusión a mis compañeros. El último objetivo son las propuestas de ley referenda, propuestas de reforma, propuestas de nueva interpretación, ¿no? Para pues, mitigar esos efectos del derecho penal aporófobo. Bueno, pues si me permitís, primero buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros en POSE. A mí me gustaría ahondar en el porqué del proyecto ahora, un poco en la línea de lo que dice, de lo que ha dicho Demelsa. En realidad esto es algo viejo en cierta medida y sin embargo no ya es que el término pueda ser nuevo, sino que el interés de repente parece nuevo. Pero en realidad es algo que viene de tiempo. ¿Por qué vuestro interés? Y querría preguntarle a Juan, es decir, o cómo transmite él, o a lo mejor a Miguel, es decir, qué es lo que él transmite y qué es lo que Juan nos transmitió en aquella ponencia, aunque después es verdad que en la reciente obra que acaba de sacar Juan lo explica muy bien, pero si nos podrías contar qué es lo que hay detrás del por qué quisisteis ahora explícitamente hablar sobre el derecho penal y el odio a la pobreza y esa fobia a la pobreza. ¿Qué ha manifestado el derecho penal de forma reciente que merezca, o la política criminal, que merezca que esto se analice ahora más que nunca? Mira, yo creo que no hay una causa ni hay una manifestación concreta, inmediata, muy llamativa, que haya provocado que de pronto alguna gente, muchos más que todos nosotros, por supuesto, tengan interés por esta perspectiva, digamos, aporofóbica. A mí me parece que la base, la acaba de decir Demelsa, es que la marginación penal del marginado es tan antigua como el derecho penal mismo. ¿Por qué sale ahora? Pues no lo sé. Supongo que porque hay un momento en que la gota desborda el vaso. Es decir, cuando hablamos de aporofobia no estamos hablando de un odio, digamos, visceral, como sensación, como sentimiento, sino de tratamiento discriminante objetivamente, tratamiento excluyente objetivamente desde las instituciones y en el caso que nos preocupa a todos nosotros, desde el derecho penal. Y algún momento había que tener para hacer evidente lo que todos conocemos y todos ocultamos. Seguimos ofreciendo la imagen del derecho penal como el derecho protector de bienes jurídicos, igualitario por excelencia, y seguimos protestando porque de pronto a todos nos ha entrado la obsesión de que, un poco paranoica, todo hay que decirlo, de que el derecho penal relativiza o aminora criterios de imputación, se olvida de las garantías, justamente en la persecución de un sector de la criminalidad como es el sector de la gran delincuencia económica.
Y esas dos afirmaciones no diré yo que son falsas, pero desde luego son absolutamente revisables. Y yo creo que ahí está el origen de algún trabajo mío, de algún trabajo de Mels, algún trabajo de Busto, de todos los trabajos que en el fondo se han ido incorporando al proyecto. Algunos ya han sido objeto de publicación, otros van a ser objeto de tratamiento en el siguiente congreso. Es decir, yo creo que no hay un motivo determinante explosivo, digamos, sino hay una situación estructural que efectivamente se ha consolidado a lo largo de muchos decenios. Y quizás sí, lo que hace que, digamos, la situación amerite que la observemos críticamente y sobre todo que la divulguemos críticamente cuando últimas reformas del Código Penal, fundamentalmente la ley orgánica 1/2015, pero también de leyes no penales, como puede ser la denominada ley Mordaza, etcétera, nos están descubriendo o nos están mostrando que la deriva autoritaria y discriminante, que la deriva jánica, sigue campando por su respeto. Y frente a eso, yo como ciudadano, pero estoy convencido de que mis compañeros también, mis compañeros que sois todos, por cierto, pues bueno, tenemos esta preocupación de que hay que decirle al legislador o al no legislador que el rábano no se coge por las hojas, que hay que ser responsable, que hay que desarrollar el programa constitucional penal de defensa penal de los derechos económicos, sociales y culturales, que son justamente los derechos que los pobres no pueden ejercer. Entonces dejo aquí esta reflexión. En todo caso, me gustaría saludaros muy especialmente. Para mí es muy placentero estar con vosotros, compañeros de otras universidades, de otra generación, o incluso de otras generaciones, de otras dedicaciones, de otras preocupaciones. Y agradezco mucho que se me brinde esta posibilidad de debatir, de discutir, que significa, como ustedes saben, más que nada escuchar. De modo que procedo a dejar el micrófono. Muchas gracias, Juan. El honor es para nosotros y el placer es para nosotros. No sé si Miguel quiere añadir algo un poco en la línea, aunque bueno, pues ya de Melsa y Juan han explicado un poco los propósitos o las razones esenciales, pero si quieres concretar un poquito más el por qué en particular tú te implicaste en este proyecto y qué supone para ti hacerlo. Sí, yo, bueno, sumarme por supuesto a los agradecimientos en primer lugar. Gracias, Fernando, y gracias a todo tu equipo, a Ana Belén, Sandra, a toda la gente del Centro Crímina, de la revista, que me parece, lo comentábamos antes, ¿no?, que estáis haciendo una labor intensa de difusión y de divulgación del conocimiento que se hace en un modelo amable, ¿no?, y que yo creo que eso atrae mucho la atención de todos aquellos que quieren escucharnos. Bueno, mi interés particular por el proyecto en realidad viene de, yo llevo ya tiempo trabajando con Ana Pérez Cepeda, nuestra querida compañera, en distintos proyectos. En esta ocasión, junto con Demelsa, quisieron contar conmigo. Yo les estaré eternamente agradecido porque es un proyecto en el que realmente estoy disfrutando mucho porque estoy aprendiendo mucho, que yo creo que es lo que se busca al final con este tipo de proyectos. Por complementar, aunque ya lo han dicho todos, porque por ejemplo la obra de Juan es extensísima en este sentido y se tiene que leer esta obra y todas las obras que Juan a lo largo de su vida académica ha ido publicando, de Melsa también, por supuesto, lo han explicado muy bien. Yo creo que el problema es antiguo. Es verdad que lo que hacen Adela Cortina y otros es contextualizarlo, ponerle nombre, que es necesario, ¿no?, para sacar a la luz siempre el problema que hay detrás cuando lo llaman aporofobia, ¿no? En realidad su obra es del año 2017, pero Cortina trae tiempo atrás distintas investigaciones que ya ponen de manifiesto la necesidad de sacar a la luz lo que está invisible, ¿no?, y ponerle nombre y categorizarlo conforme a la realidad que nos rodea. Entonces, nosotros cogemos ese término que ya existe desde el año 2017, en el que la RAE pues hace caso a esa solicitud y lo incorpora y lo traemos a un ámbito como es el derecho penal, que está plagado, lo decía el profesor Terradillos, está plagado de este tipo de... Bueno, es una aporofobia estructural, normativa, es una aporofobia institucionalizada, no es solo el odio personal. En mi caso, por ejemplo, yo trato el tema del agravante, ¿no?, del 22.4, y si realmente ese agravante de odio tiene que incorporar los motivos aporófobos, que ya está en alguna proposición de ley.
Pero esto es algo muy pequeñito. La aporofobia no es eso. La aporofobia está a lo largo de todo el Código Penal. Puede ser una aporofobia por exceso, lo comentaba la profesora Benito, ¿no? A veces, pues, el tema de cómo tratamos los hurtos famélicos, el narcomenudeo, todas estas cuestiones se están tratando en el proyecto, ¿no? Por los distintos integrantes. Y, por otro lado, pues una aporofobia por defecto, por no tutelar correctamente los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. El profesor Terradillos ha trabajado en esto muchísimo tiempo, ¿no? El derecho penal del trabajo, todos conocemos su obra, y ahora pues la intentamos contextualizar en esta cuestión concreta, en este proyecto concreto, para dar voz a todo esto que yo creo que es una necesidad. Por eso el momento actual, esto yo creo, como decía el profesor Terradillos, ha habido ya la gota ha colmado el vaso, ¿no? Al final alguien tenía que abordarlo, por supuesto, incidiendo en que no es un problema solo penal, es un problema social ante todo. Pero bueno, si nosotros podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, pues satisfechos quedaremos. Has comentado uno de los temas, no sé, de Melsa, ¿querías comentar algo? Si puedo añadir algo, simplemente es verdad que decían mis compañeros que el proyecto surge simplemente, bueno, pues ya la gota que colma el vaso. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en estas sociedades en las que vivimos nos pueden pasar muchas cosas que nos van a volver más vulnerables, ¿no? No hicimos el proyecto durante una pandemia, ni sabíamos lo que era eso, ¿no? Pero precisamente lo que nos ha demostrado la pandemia, ¿no?, es cuánta más vulnerabilidad hay de la que pensamos, ¿no? Y ahí, en este sentido, quizá el proyecto pueda aportar algo, ¿no? Cómo se ha tratado, bueno, ejemplos que todos habéis debatido ya en otros seminarios y demás, durante los meses del confinamiento duro, cómo se ha tratado a las personas sin hogar, bueno, pues el tema de el que no se pudieran mover cuando no tienen un sitio, o que no pudieran estar en la vía pública cuando nunca tienen un sitio, ¿no? Delitos que se han imputado, que conocéis perfectamente, sin ningún tipo de, bueno, casi fundamentación, ¿no? Ahora todo es un delito de desobediencia. Entonces hay que ver, claro, que es que ni el delito se distribuye igual en la sociedad, ni las víctimas no son las mismas, ¿no? Y bueno, yo creo que al final también con el proyecto se puede dar respuesta a situaciones que nos vayan llegando en los próximos años, que no podíamos ni siquiera prever o que no nos imaginábamos, ¿no?, antes de la era pre-COVID, ¿no? Sí, la verdad es que esta pregunta era más para el final, pero viene bien ahora. ¿Pensáis que la pandemia, es decir, a ver, yo creo que el proyecto probablemente por la cantidad y un poco en lo que estáis hablando, son tantos los temas posibles y son tantas las manifestaciones de esa política criminal? También en la otra parte, la doble cara jánica que decía Juan, la cara de la plutofilia, que no hemos hablado todavía, pero que también se sigue manifestando y que en el fondo pues está ahí y también se podría plantear. Pero ¿creéis que la pandemia añade algo y lo que está pasando efectivamente, ejemplos que ha puesto de Melsa, lo que hemos visto estos días con las entradas y registros que ha pasado ayer, que es alucinante, y toda esta deriva, ¿creéis que esto, o tenéis pensado, por ser más explícito, tenéis pensado continuar con el proyecto? Porque es evidente que por muchos resultados, y son muchísimos los que habéis sacado, realmente es espectacular en este sentido la cantidad de monografías y de resultados que habéis sacado, pero ¿pensáis que vais a ir a más? Porque, claro, el tema no termina. Y a lo mejor con la pandemia se le da un nuevo, digamos, un nuevo enfoque en la misma línea. Sí, o sea, yo creo que van a salir temas nuevos que no habíamos previsto quizá, ¿no?, a la hora de hacer el proyecto, y otros que habíamos previsto y que quizá por temas de tiempo, espacio no estaban. Pues hay cositas que sabemos que faltan en el proyecto, que podrían analizarse también en el futuro. Nos hemos centrado mucho en lo que es derecho penal, código penal, pero quizá nos hemos alejado un poco en el proyecto de lo que sería todo el sistema de justicia penal, ¿no? Hay un ámbito para estudiar, pues desde otras ramas del derecho, incluso, ¿no?, la discriminación por aporofobia en el derecho procesal penal, en el derecho penitenciario, ¿no? O sea, yo creo que puede dar, si nos acompañan los mismos investigadores, yo creo que esto sale adelante más tiempo. ¿Cuántos investigadores sois y de cuántas universidades?
Mira, es un proyecto coordinado que coordina Ana Pérez Cepeda desde la Universidad de Salamanca y son dos bloques, ¿no? El bloque de manifestaciones del derecho penal de la aporofobia, que lo llevan allí, bueno, formalmente Universidad de Salamanca, habrá como 10-12 investigadores, y el otro bloque, que son las propuestas de ley referenda y otras, bueno, alternativas a la regulación actual, que llevamos aquí desde Deusto, y también otros 10-12 investigadores. Afortunadamente, quiero resaltar, porque sé que quizá me lo vas a preguntar más adelante, tenemos también investigadores de otros países y demás, porque creo que el fenómeno de la aporofobia, saco un tema, perdóname que no soy la moderadora, no es exclusivo, ¿no?, de España. Fernando, me gustaría añadir algo a la perspectiva que planteabais antes y a la que inicialmente contestaba de Melsa. La pandemia COVID-19 va a añadir nuevos temas, varios nuevos objetos de estudio. Evidentemente, tiene razón de Melsa cuando dice, ojo, evidentemente no podemos abarcar todos en una primera fase. Están los aspectos policiales, procesales, penitenciarios, todo el control. Tiene perfiles más duros y más eficientes que el propio control penal, aunque se tenga un alto valor simbólico. Eso habrá que estudiarlo. Pero en todo caso, yo no soy nada optimista y me parece que sí, que habrá que estudiar temas nuevos, pero quizá haya que seguir insistiendo en los temas antiguos, porque en definitiva la pandemia lo que no ha hecho es sino exacerbar la vulnerabilidad de ciertos derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, pero incluso derechos civiles y políticos. Y paradigmáticamente el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que ha sido objeto de ataques brutales que no recordábamos desde la época nazi. Digamos, ya nada, derechos que no sé por qué se estiman menores, como el derecho al medio ambiente, el derecho a la escuela, etcétera, no, son notoriamente menoscabados por la pandemia. Y cuando la pandemia pase, este derecho aporófobo va a continuar y tendremos que seguir insistiendo. Y ojalá que se nos acabaran los viejos temas y empezáramos con temas nuevos. Pero me da la impresión de que nuestro legislador no está haciendo exhibición de capacidad auditiva como para darse cuenta de que la gran reforma penal hay que acometerla ya. Y hay que acometerla con parámetros constitucionales. Y hay que reactualizar el Código Penal de 1995. Y digo esto porque a mí me parece especialmente sangrante que continuemos con una mayoría o con otra, porque todas las mayorías políticas son bastante miopes en materia de política criminal, continuemos con una mayoría o con otra con los parchecitos. Y ahora es la eutanasia, y ahora es lo que queda del aborto, y ahora es la libertad sexual, como contrapuesta a la violencia sexual. Siempre parchecitos, 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 que tienen un costo político enorme para las minorías parlamentarias que las promueven y, sin embargo, al final no dejan intocadas las paredes maestras del sistema, que es lo que tenemos que discutir. Y como eso realmente, por lo menos en lo que me queda de vida académica, yo no voy a ver que esos problemas los hayamos solucionado, de modo que el reto queda para ustedes, que son más duraderos, pero nuevos temas, sí, viejos temas también, sobre todo viejos problemas estructurales. Me da la impresión de que vamos a tener que seguir profundizando, seguir cargándonos de argumentos, seguir aportando a la opinión pública criterios de análisis y criterios de discusión, que yo creo que en definitiva es lo único que podemos, lo único y lo máximo, no es poco, que podemos hacer desde la universidad, aportar racionalidad crítica. Sí, y ahondando un poco más en la discusión o en el debate penal, porque evidentemente uno de los objetivos clave o nucleares del proyecto es precisamente identificar y analizar las manifestaciones del derecho penal del aporofóbico, ¿no?, en las actuales legislaciones. Sí que es verdad que el profesor Miguel Bustos pues, ha dado algunas pinceladas, pero sí que pues me gustaría un poco profundizar en la cuestión sobre cómo habéis abordado esta cuestión, sobre si en definitiva
este proyecto viene a manifestar que nuestra legislación penal pues, no alcanza la protección de este colectivo vulnerable. Si el derecho penal es aporofóbico porque no protege o porque criminaliza, y en definitiva también un poco, es decir, qué tipos penales o qué criminalizaciones en el Código Penal pues han sido objeto de estudio y han quedado bajo ese concepto de derecho penal aporofóbico. Así Yo todo a la creo, vez. yo me lanzo, claro, porque es una pregunta muy, muy amplia y que requeriría una respuesta muy extensa. Como comentaba antes, el derecho penal aporófobo es bueno, tiene unas manifestaciones muy diversas, muy heterogéneas y muy cambiantes. Algunos nos encargamos de pequeñas cositas, ¿no? Que, como iba comentando Juan, pues al final, si salen, seguirán siendo parches, porque no vemos aquí a un legislador por la labor de hacer realmente la reestructuración necesaria en este sentido y en otros. Pero nosotros intentamos hacer un proyecto lo más global, lo más completo posible, ¿no? Decíamos, hay una aporofobia que es evidente por exceso, porque evidentemente pobreza y delito han estado unidos pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, claro, queda contextualizar y queda definir, por ejemplo, conceptos como el de vulnerabilidad en el Código Penal, queda ver qué hace la jurisprudencia con esa situación, cómo la interpreta y en según qué casos, ¿no? ¿Qué ha pasado, como decíamos antes, con el hurto famélico, con las penas que se imponen, por ejemplo, para las personas que recurren a trapichear con drogas para subsistir o para sobrevivir, ¿no? En comparación con los grandes narcotraficantes. Yo creo que hay que hacerlo desde una perspectiva comparada. A la gente le llama mucho la atención pues esto de, siempre hemos oído hablar, ¿no? Ya desde Jacobs, del derecho penal del enemigo, que a todos nos asusta tanto, y del derecho penal del amigo. En la actualidad sería esa duplicidad de velocidades. Parece que para el legislador pues es muy fácil dar nuevas oportunidades, por ejemplo, para el fraude fiscal o cuando vemos cosas como la regularización delictiva, ¿no? Una persona que tiene la ocasión de quedar libre de pena pagando, comprando la deuda que él mismo no ha declarado o que ha eludido, ¿no? Y por qué no en otras ocasiones, por qué no dar esas oportunidades de una completa reparación o de un completo arrepentimiento en su caso, en otras materias, ¿no? Claro, si empezamos a comparar estos dos ámbitos del derecho penal del enemigo, en este caso el enemigo es el pobre, el paria del sistema, con el derecho penal del amigo, aquel que normalmente corresponde a otro sector de la sociedad o de la socioeconomía, al que se le dan más facilidades, pues es evidente que podemos ir sacando distintas facetas de ese derecho penal aporófobo, ¿no? Como digo, es muy complejo. En mi caso, por ejemplo, yo lo llevo siempre, como digo, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como dijera aquel, y en mi caso, en el supuesto del agravante del 22.4, yo tengo una preocupación muy, muy grande y yo quiero dejarla ya, aprovechando la oportunidad que nos dais, de que se entienda que no es una manifestación más de endurecimiento o recrudecimiento del Código Penal, que ya por sí es demasiado crudo, ¿no? Porque el 22.4 ya existe. Nosotros, o por lo menos yo, en mi obra no estoy proponiendo la incorporación de un agravante adicional. Estoy diciendo, bueno, tenemos un agravante en el 22.4 que a mi juicio es incompleta. Y es incompleta porque está dejando fuera esa posibilidad de dejar en el marco superior de pena los delitos motivados por el odio o el rechazo a la posición socioeconómica del individuo y no otros. Cuando en realidad los datos, y aquí vamos al empirismo, ¿no? Y de Melsa de esto sabe bastante, avalan que hay un problema de vulnerabilidad y de victimización de estas personas. Y por dar un dato, que yo sé que a todos nos gustan porque además aportan seguridad y eso es lo que hay que hacer, el Observatorio Atento, que lleva trabajando esto mucho tiempo, en el año 2015 publicó un informe que es el que yo conozca el más completo hasta la fecha y habría que actualizarlo, sobre todo en época pospandémica, sobre la situación de estas personas sin hogar y los delitos que han sufrido, ¿no? Viviendo en la calle. Bueno, pues hasta un 47,1% de la muestra afirmó haber sufrido al menos un ataque motivado por odio o rechazo a su situación, lo que es casi la mitad de la muestra, ¿no? Esto es un problema. Luego las estadísticas del Ministerio del Interior, que curiosamente sí recogen la aporofobia, ¿no? Entre los delitos de odio, pues avalan que incluso la delincuencia aporófoba está hoy por encima de otras que, como por ejemplo el antisemitismo o la discriminación por enfermedad, que sin embargo sí están contempladas del eje data en el 22.4. Entonces, ¿no es esto una omisión político-criminalmente discriminatoria? Yo creo que sí. Pero, insisto, esto solo llevándolo al ámbito que yo he trabajado y, por supuesto, dando por sentado, y ahora mis compañeros podrán intervenir, que la aporofobia va muchísimo más allá y hay manifestaciones a lo largo y ancho de todo el Código Penal, claro.
Es que son tantas las cosas que yo tengo que preguntar que no sé por dónde empezar, pero alguna... es verdad que te ha tocado en ese sentido la parte, digamos, más fea desde una perspectiva político-criminal, que es en la parte de a lo mejor justificar la necesidad de criminalizar un motivo junto con la criminalización de otros que ya existen, ¿no? Y es verdad que en eso, en redes lo has hecho muy bien y has estado defendiendo ahí la racionalidad, sobre todo a nivel comparado. Esto es una cosa interesante, porque un poco por lo que decimos y por lo que decía antes Juan de los parches. Es decir, a mí, por ejemplo, en el caso de la interpretación que tú haces, siempre me surgía decir, bueno, ¿no será mejor descriminalizar directamente cualquier agravante por motivos, ¿no? Entonces, todos podríamos llegar un poco al sí. Bueno, hay gente que no, es decir, y efectivamente, pues aquí hay gente trabajando y las teorías estas de Milton Peralta y otros que están encontrando pues argumentaciones respecto a por qué los motivos sí son y debe ser una cuestión criminalizable. Yo mismo, desde una perspectiva de las ofensas, creo que no con pena de prisión, pero sí que hay consideraciones de ofensividad más allá del daño que pueden llevar a una criminalización penal, no probablemente con pena de prisión, pero lo que yo me planteo, y perdón que vuelva, es por esto del papel que tenemos desde una perspectiva político-criminal. Cuando ha dicho Juan, es decir, estamos siempre poniendo parches, está siempre el legislador, porque nuestro papel es el que es, eso todos estamos de acuerdo, en eso de establecer criterios de análisis y de racionalidad crítica, está claro que es nuestro papel, un poco triste, pero es el que es y no puede ser otro. Ahora, ante eso, ¿qué es mejor? Proponer, es decir, reformas más completas, más integrales, es decir, porque no es ilusorio, Juan, en cierta medida, un auténtico cambio de paradigma político-criminal. Es decir, realmente ahora, desde una perspectiva de lo que tú planteas, esto del modelo jánico que tú explicas, la porofobia por un lado, la plutofilia por otro, y como ha explicado muy bien Miguel, digamos, la criminalidad, el que da igual, el delito de bagatela que yo estudié en propiedad intelectual, es decir, el caso evidente del mantero, que es una cosa absolutamente de locos porque no produce daño económico ninguno. Desde una perspectiva de daño económico no produce ninguno y en cambio lo que produce daño económico realmente a los creadores, que es el tema de Internet, queda totalmente libre y esto no se castiga, ¿no? Y en cambio, por otro lado, el tema de la regularización tributaria. Pero es que no vamos a tener éxito. Entonces, hay que seguir con el juicio crítico completo, está claro, pero a lo mejor, es decir, en vez de proponer que eliminen el 22.4 y que sigamos castigando sobre la base de los motivos, entonces es mejor decir, bueno, por lo menos inclúyeme el motivo aporofóbico. ¿En qué quedamos? Perdón que meta debate. No, es que fíjate, antes Ana Belén preguntaba qué manifestaciones concretas se dan en el Código Penal, digamos, de preceptos paradigmáticamente aporofóbicos. Y ahí podríamos hacer un catálogo enorme y proponer que se retoquen todos. Pero claro, es que si proponemos que se retoque las agravantes, o si proponemos que se retoquen los delitos del mantero, estos delitos de bagatela que son absolutamente impresentables, por emplear el término más sencillo. Lo tenemos que hacer con fundamento científico, es decir, dentro de un sistema tenemos que operar con parámetros que nos permitan dar respuestas globales y coherentes. Por eso, nadie que yo sepa en el proyecto está preconizando, ante la constatación de operaciones plutofílicas, y de principios plutofílicos que se llevan a la práctica en el código, nadie está buscando una mayor criminalización. Lo que buscamos es coherencia, es decir, definir objetivos político-criminales y a partir de ahí discutir técnicamente cómo vamos llegando a ellos. Y por eso es evidente que el debate no puede ser artículo 24, capítulo tercero, eso sí, y tiene que ser para dar una respuesta a eso, pero tiene que ser dentro de un contexto científico de debate académico sobre qué significa la criminalización o la exasperación de la criminalización de los motivos. Y esto me parece que sí que es el gran debate. Lo que pasa es que es un debate que nos lleva
a terrenos profundamente político-criminales, es decir, profundamente políticos. Y donde yo reivindico absolutamente, incondicionalmente, que nos situemos en nuestra posición de juristas y que nuestro trabajo sea no revolucionario en el sentido de remover estructuras, sino en el sentido de que sea coherente ad intra. ¿Qué modelo político nos da la Constitución si es que nos da alguno? Y yo creo que lo da evidentemente. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer con el derecho en la mano? Fuera del derecho podemos hacer otras cosas, pero entonces ya no somos juristas, ya actuamos como ciudadanos con pretensiones en otro ámbito. Pero Es nosotros decir, tenemos que agotar las posibilidades aplicativas y constructivas del modelo penal que tenemos. Y eso implica siempre debate, digamos, profundo y sobre todo sistemático. sí, es decir que Cuando pretendemos que el mantero no vaya a prisión, no estamos preconizando que el derecho de propiedad industrial e intelectual quede desprotegido. Igualmente, por definición, tienes que ver la otra cara de la moneda y tienes que decir, bueno, ¿qué pasa con el gran delincuente informático, que es la vía por donde... Y yo creo que todo este debate tiene que ir ahí. Aportación de sistema, y del sistema sí. que tiene que ser el constitucional, el valorativamente constitucional. Es decir, que digamos, el principal, que lo habéis dicho antes, pero que el principal objetivo es poner de manifiesto cada uno de esos fenómenos, digamos, su encuadre como un problema mayor, que es de incoherencia sistemática con un modelo político criminal conforme a lo que debería marcar la Constitución. O, pero la última introducción que hago, por lo menos en una fase, la incoherencia del sistema o la coherencia. Porque quizás sea incoherencia con objetivos proclamados, pero sea coherencia con el programa real político-criminal que tenemos implantado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que desvelar inicialmente. Antes también ha salido, a raíz de alguna pregunta, pues ha salido la cuestión también de los datos, ¿no? Que imagino que también habrá sido pues, el tema de ver las estadísticas y también un poco observar el fenómeno empíricamente habrá sido una cuestión relevante en el proyecto, porque uno también tiene un fuerte carácter interdisciplinar. Y entonces me gustaría preguntaros si desde el punto de vista criminológico podríais decir cuáles son los principales hitos de este proyecto, ¿no? Si nos podríais dar algunos highlights o algunas frases o datos sobresalientes que hayáis podido encontrar durante este proyecto. Sí, mira, afortunadamente, pues en el proyecto hay 3 criminólogos, bueno, una criminóloga de la Universidad de Salamanca, Isabel García Domínguez. El tema de la criminología en el proyecto era relevante, o sea, desde el primer momento se dijo sí o sí, tiene que estar presente, bueno, más que nada porque en el momento actual hacer un proyecto de derecho penal probablemente sin datos sea una locura, ¿no? Pero especialmente, claro, porque las relaciones entre pobreza y delito, o sea, es que se han estudiado, ¿no? Desde las teorías criminológicas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese fue un punto esencial en el diseño del proyecto. Isabel García Domínguez, que como os digo es la criminóloga española que tenemos, se ha encargado ya de elaborar diferentes estudios, ha empezado a nivel Salamanca provincia, Castilla-León. Esperamos también que, bueno, pues que el modelo que está diseñando se pueda extrapolar a otros lugares. Los estudios han sido, bueno, en primer lugar se centró sobre todo en el estudio en la aporofobia, en los ataques aporófobos en personas en situación de sinhogarismo, ¿no? Y ahí los titulares que me pedías o el titular es muy claro, ¿no? Bueno, son dos, ¿no? Uno es la falta de datos absoluta sobre delitos aporófobos o sobre victimizaciones aporófobas. O sea, no hay... El anuario del estadístico del Ministerio del Interior es el que publica algo, pero es muy poquito, son muy poquitas las fuentes. Y luego el otro, o sea, ya realizada la investigación criminológica por parte de Isabel, lo que se puso de manifiesto es una absoluta infradenuncia, ¿no?
por parte de este colectivo, en el caso concreto era el colectivo de personas en situación de sinhogarismo, ¿no? El 75% de las personas entrevistadas señaló haber sido víctima de un delito motivado por su condición de pobreza y, sin embargo, la inmensa mayoría, bueno, o mejor dicho, una mínima parte lo reporta a las autoridades. Los datos coinciden con algunos otros estudios que se han hecho. Mencionaba Miguel en el estudio de Atento. La semana pasada se presentaba el estudio de Hogar Sí, donde más o menos el dato que se ponía de manifiesto era el mismo, ¿no? La infradenuncia. En el caso, o sea, aquí ese estudio va más bien por el tema de la Universidad de Salamanca y su clínica. En Deusto, en la clínica jurídica, también estamos realizando en Vizcaya un estudio sobre victimización por aporofobia en personas en situación de sinhogarismo. Estamos en medio del estudio, pero las entrevistas que hemos realizado apuntan ya a lo mismo, o sea, a la misma conclusión, que es la absoluta infradenuncia, ¿no? Pues la persona en situación de sinhogarismo no se siente siquiera víctima de un delito, piensa que se merece esos ataques por su condición, obviamente no confían en la justicia, no piensan que vayan a servirles para algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, los datos en general de todas las investigaciones apuntan eso, a una escasa denuncia, por los motivos que he apuntado. Y luego la otra parte criminológica del proyecto, que la han llevado a cabo los compañeros alemanes, y ojalá que podamos hacer un estudio similar también aquí. Tenemos a dos profesores alemanes de la Universidad de Colonia, el profesor Neubacher y la profesora Vogelein, y ellos han analizado las relaciones entre pobreza e ingreso en prisión por responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, ¿no? De hecho, el estudio lo tenemos publicado ya en la revista Sistema Penal Crítico, y ahí la conclusión es brutal, y en el último congreso lo pusieron de manifiesto. Con una frase se resume todo, que yo creo que nos daría para comentar muchas horas, y es: la pobreza es una razón para entrar en prisión. Sí, lo que decía Juan antes, de que no hay que estudiar temas nuevos, porque esto es de siempre. Es decir, esto no recuerdo las primeras veces que di yo penal, que ya veías lo que iba a suponer efectivamente. ¿Y lo han publicado ese estudio de Melsa? ¿Va a salir ahora? Está publicado en la revista nueva que ha salido, Sistema Penal Crítico, es Open Access, o sea que lo podéis... Ellos hacen primero un análisis que os va a gustar mucho, porque es sobre cómo las diferentes teorías criminológicas han tratado de explicar la relación entre pobreza y delito, ¿no? Concluyen, bueno, que la pobreza, en un sentido de privación absoluta de recursos, no es causa de la delincuencia, pero por otro lado sí se observa una relación entre desigualdad y delincuencia, ¿no? Pues el delito como reacción, ¿no? a ese problema de desigualdad, o el delito porque no tienes controles sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo recomiendo el trabajo de Melsa. También Entonces, por el propio sistema. Perdón, Juan, sí. este tema de la perspectiva, digamos, criminológica, que yo creo que lo has descrito muy bien, pero lo has intitulado inicialmente con un poco de modestia, ¿no? Porque me parece que en el proyecto se asume efectivamente la relación, digamos, a grandes rasgos, pobreza-delito, pero fundamentalmente está la otra faceta que se estudia y se va a seguir estudiando desde el punto de vista criminológico, que es pobreza y reacción institucional frente a la pobreza. Es decir, esa otra parte de la perspectiva criminológica que yo creo que quedó definitivamente incorporada a los estudios criminológicos con la criminología crítica, y que es la que permite avanzar, ¿no? Porque no se queda solo en la contemplación de lo que pueden ser, digamos, factores sociales del delito, sino, bueno, mirar críticamente qué estamos haciendo con eso, ¿no? Entonces, estos estudios sobre criminalización, prisonización, discriminación en el derecho administrativo sancionador, condicionante de derechos fundamentales, la distribución desigual de la pena privativa de libertad, atendiendo a factores que resulta que son múltiples: sexo, raza, delito, edad, y al final resulta que te vas a los datos
y son reconducibles a factores de, no sé si pobreza, pero desde luego marginalidad, exclusión, etcétera, ¿no? Yo seguiré preguntando, pero creo que Ana quiere hacer la última. Antes, si me permite, Ana, porque estamos de tiempo un poco mal, pero antes me gustaría, porque todo el rato ha sobrevolado lo comparado, el que esto no es propio, no, o que este sistema penal aporófobo no es exclusivo, mejor dicho, nuestro, pero esto lo habéis estudiado, es decir, en cada manifestación o creéis que es una cosa que hay que estudiar más, es decir, sobre todo en si hay nuevas manifestaciones, si esto es propio de prácticamente un poco, pues, como decía Garland, que se han cumplido ahora un montón de años de la cultura del control, si es realmente propio de esta cultura del control en la que estamos y por tanto prácticamente en todos los países es igual. Hay algunos lugares donde se ha logrado algún modelo político criminal, algo distinto. ¿Lo habéis estudiado? ¿Lo habéis analizado? Mira, desde el punto de vista comparado, mira, ojalá que te pudiera decir que en otros sistemas se ha logrado algo, ¿no? Pero hemos trabajado mucho el tema internacional porque tenemos varios compañeros fuera. De hecho, y perdóname porque parece que estoy vendiendo el proyecto, pero se acaba de publicar en la revista Penal, en la última edición, en sistemas comparados, el análisis de aporofobia y derecho penal, ¿no? Entonces ahí hay un análisis, bueno, es pequeñito, ¿no? Por los límites de la revista, pero hay un análisis como de, no sé si 8 o 10 países. Pero yo creo que la conclusión es muy clara y es que el problema es el mismo en todos los sitios, que supongo que es porque como en todos los sitios hay pobres, en todos los sitios el problema existe. Casi todos los compañeros de los otros países nos han informado de los mismos problemas que apuntábamos nosotros aquí, ¿no? A una criminalización pues, de las conductas o un excesivo protagonismo de las conductas de bagatela en el Código Penal. Compañeros, por ejemplo, en Brasil que nos hablaban también de nuestro top manta, también criminalizado allí. En Venezuela la falta, no delito, pero bueno, es falta, la mendicidad, ¿no? Pero bueno, hemos tenido ahí, sí, informes de diferentes países donde nos ponen de manifiesto que el problema es el mismo. O sea, misma criminalización y escasa protección del vulnerable, del pobre, del marginado por parte del derecho penal cuando él sufre ataques, ¿no? Pues que lo hemos criticado también y lo critica Juan en su libro, en el tema, por ejemplo, de los delitos en el ámbito, o sea, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos medioambientales. Yo creo que ha sido generalizado en casi todos los países que hemos podido analizar. A mí me parece que se puede decir Sí, en Latinoamérica quizá el modelo nuestro se repite, en el fondo porque tampoco han cambiado mucho los códigos penales decimonónicos. Y me da la impresión de que en cambio quizá en Centro Europa hay mayor resistencia a utilizar la pena de prisión como única respuesta a la microcriminalidad, a la criminalidad de bagatela. Que nosotros tenemos ahí estas generosas oportunidades que nos dan los artículos 270 y 274, bueno, 234, 235, etcétera, etcétera. Y me da la impresión de que este tipo de conductas de bagatela son respondidas con menos contundencia penal, digamos, en los países de la Europa Central o de la Europa del Norte, que en definitiva son los grandes países políticamente tributarios del pensamiento socialdemócrata o de lo poco que queda del pensamiento socialdemócrata, ¿no? Miguel, ¿querías añadir algo? Sí, no, simplemente decir, por romper una lanza a favor de lo que estamos haciendo también con el proyecto, y como decía Demelsa, yo creo que también tenemos que aprovechar la ocasión para vendernos sobre todo lo positivo, ¿no? Lo que creemos que es positivo. Es difícil, Miguel, porque la cantidad de resultados, el último número donde tenéis 20 en la propia revista, 20 publicaciones, es un poco incluso, es decir, esto tenéis que compararlo con los otros proyectos para que después no se exija lo mismo a los demás, esto no está bien, ¿eh? No, yo creo, además se han portado bastante bien determinadas revistas que han acogido, ¿no? Casi un monográfico con investigaciones derivadas del proyecto. Tenemos la revista Penal, que dirige mi querido maestro profesor Juan Carlos Ferré. Tenemos la revista Sistema Penal Crítico, que también acaba de salir. Pero por reivindicar y romper una lanza a favor, por lo que he podido leer de otros países,
en muchos de ellos se acredita incluso una mayor falta de datos empíricos sobre el problema, al menos en el caso del sinhogarismo. En España tenemos pocos porque precisamente el Observatorio Atento, Garcí, Asís, se quejan precisamente de esto, ¿no? Y de que es necesario inyectar también dinero para investigar a pie de calle. En España tenemos poquitos datos, pero bueno, los tenemos y además apuntan en la dirección que comentábamos antes. Hay otros países que, comentaba de Mensa el caso de Brasil, ni siquiera existe esta investigación y tampoco hay una atracción por parte de la criminología de llevarla a cabo en un breve espacio de tiempo. Con lo cual, por lo menos aquí tenemos esos datos, por lo menos aquí tenemos el proyecto que está aportando algunos frutos, otra cosa será que nos hagan caso o no y en qué medida, pero yo también quería poner esto de manifiesto, sobre todo también leyendo países de nuestro entorno geográfico. En Italia, por ejemplo, la profesora, ¿no?, que escribe el informe pone de manifiesto que allí esto de la aporofobia ni está ni se le espera. Y ya por último, un poco también para cerrar. No nos censuren, no nos censuren, nos está cortando nuestra libertad de expresión. Por último. Bueno, para poner la guinda al pastel, el último objetivo del proyecto y que mencionaba al principio la profesora Benito era el poder ofrecer propuestas de referenda para este tipo de criminalizaciones, ¿no? Pues en cierta medida es una consecuencia lógica de todos los estudios y fases anteriores del propio proyecto. ¿Podríais hacer un resumen? Evidentemente, y a la luz de todo lo que hemos hablado y discutido, es una tarea compleja porque el proyecto hemos visto que tiene muchas aristas, se han tocado temas muy distintos, aunque vienen de un fundamento muy concreto, pero ¿podríais hacer un breve resumen de cuáles serían las principales propuestas, ¿no?, de política criminal con respecto a este proyecto? Gracias, Ana. Mira, por razones de tiempo me voy a remitir al profesor Juan Terradillos porque ya lo ha resumido. Entonces, no voy a ir una por una, sino que voy a decir que la propuesta es qué modelo político-criminal queremos, ¿no? Y un modelo asentado, bueno, sobre el Estado social del que habla nuestra Constitución y sobre los derechos fundamentales, ¿no? O sea, podríamos entrar en el detalle, queremos despenalizar el top manta, queremos hacer esto, pero de verdad que por razones de tiempo no voy a entrar y supongo que Juan seguro que quiere añadir algo, pero yo creo que la propuesta del proyecto es esa, ¿qué modelo político-criminal queremos? Pero yo me preguntaría qué modelo de sociedad queremos, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer con el pobre, con el que no tiene nada, ¿no? Mira, Demelza, a mí me parece sobre este mismo tema que tenéis que tener en cuenta los demás, los ajenos al proyecto, que estamos en un proyecto de trabajo. Es decir, que esto no es una plataforma de reivindicaciones a priorísticas personales, sino que por lo menos Ana Pérez Cepeda yo creo que nos inculcó a la Grey, que ha sido capaz de convocar ahí, nos inculcó la idea de que estamos en un proyecto de investigación y que en consecuencia tenemos que ir aprendiendo. Es decir, esta pregunta que tú haces, Ana Belén, que es importantísima, en realidad deberíamos contestarla más tarde. Yo todavía... Hay muchas cosas, hay una lluvia de ideas, sobre todo hay una lluvia de problemas analizados. ¿Cómo jerarquizamos eso? Primacía, preferencia, digamos, con qué se puede transar y con qué no se puede, etcétera, etcétera. Yo creo que esto necesita que todavía sigamos trabajando, ¿no? Y que sigamos incluso intercambiando opiniones en mesas como esta, porque a veces la organización académica del trabajo del grupo, pues queramos o no, no permite un trasiego, digamos, amigal de ideas y espontáneo de ideas como pueden surgir en este tipo de tribunas en las que estamos hoy. De modo que no nos exijas todavía, por lo menos a mí. Exigimos que trabajemos, que eso es lo que sí tenemos que hacer. Sí, pero eso creo que es fácil en este caso porque lo habéis demostrado ya. No sé si, Miguel, para despedir, ¿quieres añadir alguna consideración? Pues, aparte de sumarme a lo que ya han dicho mis compañeros y reiterar que es un honor participar en este proyecto y que realmente yo creo que todos nos hemos implicado mucho. No es que en el resto no se haga, pero yo tengo que barrer hacia nuestro lado y esperemos que al menos, decía Juan, claro, hay muchos parches. Bueno, es verdad, ¿no? Pero quizá
al final, pasito a pasito, podemos conseguir un sistema más igualitario, que es lo realmente principal de este proyecto, ¿no? No quedarnos en si, como decíamos antes, el 22.4 debería desaparecer o no, sino, bueno, lo tenemos y lo que dice es esto y lo que no dice es esto otro. ¿Esto debe ser así? Yo creo que no. Y con otras instituciones jurídicas igual. Entonces, si al final nos hacen caso, pues será fabuloso. Y si no, yo creo que seguiremos a lo largo de nuestra vida académica, en la medida de lo posible, poniendo de manifiesto las desigualdades del sistema penal actual. Y agradecerte, Fernando, la invitación, por supuesto. Nada, a vosotros, de parte de Ana y mía y todo el equipo de POSCE, la verdad es que ha sido, por otra parte, ya lo sabíamos, es un gusto siempre. Juan sabe que le tengo debilidad, pero es verdad que ha sido un gusto y sobre todo os agradecemos muchísimo que lo compartáis, porque es verdad que tampoco tenemos, a ver, a lo mejor no es cierto para todos, pero tampoco tenemos tanta cultura de compartir. Solemos hacer los proyectos como compartimentos estancos, nos relacionamos entre nosotros, proyectos cada vez probablemente además menos de escuela, más abiertos y más, incluso más multidisciplinares, que yo creo que es muy bueno esto. Pero aún así todavía nos cuesta, la divulgación la entendemos solo en un sentido pues de publicar en nuestros sitios para nosotros mismos. Entonces, en ese sentido os agradezco muchísimo que hayáis querido compartir. Nosotros teníamos mucho interés porque nos parecía un proyecto muy interesante, muy bien montado, muy bien definido desde el principio, con una lógica, ahí se nota... no, pero es verdad, es decir, una lógica, es decir, muy, muy clara, con muchas cosas y probablemente, efectivamente, con mucho por hacer todavía y que dará muchos más resultados. Así que muchísimas gracias, los seguiremos con mucho interés y bueno, esperemos también que dentro de los resultados del proyecto de divulgación, pues la publicación de este webinar en POSCE os sirva para rellenar una casilla dentro de la NECA. Pero en todo caso, de verdad, seguid trabajando así y nosotros os seguiremos leyendo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. Fernando, igualmente.